¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este episodio tengo la oportunidad de entrevistar a alguien que es como mi mentor. Ella me ha llevado a lo largo de mucho tiempo por el camino de seguir a Jesús y ella es mi mamá. Entonces hoy tengo el gran honor de presentarles a mi mamá. Ella se llama Mónica Bonilla y espero que este episodio les encante. Hola, mi nombre es Andrés. Bienvenido al podcast de Humanoide. Madre, bienvenida al podcast y la verdad es un honor tenerte acá. Creo que es la primera vez que hacemos esto y es la primera vez que vas a estar en un podcast porque muchas veces te he dicho que subas tus lecciones, tus prédicas y todas tus clases a esta plataforma, pero esperemos que esta solo sea la primera vez. Madre, bienvenida. Gracias, Andrés. La verdad es que la del honor soy yo, porque qué lindo es que tu hijo tenga un podcast y que sea de ejemplo para muchas personas. Gracias, madre, qué bonitas palabras, la verdad. Y quiero que empecemos este episodio. Te voy a dar la introducción para todos los que no conocen a mi mamá y orgullosamente lo digo, ella lleva mucho tiempo dando clases a muchas personas y también ella es licenciada en teología. Pero más que una prédica, quiero que en este episodio nos contés más o menos cómo ha sido tu proceso, ¿verdad? No como una prédica, sino como una experiencia de vida. Algo que ha transformado tu vida, algo que te ha enseñado. Porque nosotros podemos aprender por medio de prédicas, pero creo que la vida misma nos da lecciones fuertes y muchas veces el dolor es un medio que tal vez Dios utiliza para enseñarnos muchas cosas. Entonces te doy la palabra a ti, madre. Bueno, gracias, Andrés. Yo lo que considero es que a veces nosotros tenemos una percepción equivocada de realmente quién es Dios. Y cuando nosotros tenemos una perspectiva equivocada de Dios, también tenemos una perspectiva equivocada de qué es bueno y qué es malo para nosotros. Porque nosotros a veces consideramos, ¿verdad?, qué es bueno y qué es malo y no nos gusta lo que nos pasa en la vida. Yo te voy a poner el ejemplo de Jonás. Dios mandó a Jonás a predicar y ¿qué hizo Jonás? Se levantó, pero se subió a un barco y se fue en sentido contrario, huyó de la presencia. Pero si tú lees, Andrés, la palabra dice claramente, y fue el Señor quien levantó una tormenta. ¿Para quién? Para Jonás. Y a veces nosotros nos cuesta tanto ver a Dios en nuestras tormentas, en los desiertos de nuestra vida. No lo vemos. Y si tú seguís leyendo esa historia, realmente lo que sucedió es que a Jonás lo echan al mar y dice, y Dios preparó un pez para que se tragara a Jonás. Yo no creo que a Jonás, a sus ojos, el que se levantara una tormenta, que fuera echado al mar, que fuera tragado por un pez, para él haya parecido bueno. Pero si tú ves todo el contexto de la historia, fue bueno para Jonás, porque ese pez lo vomitó en tierra y entonces Jonás cumplió su propósito. Y creo que algo que a nosotros nos cuesta mucho entender es que nuestra vida no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Y principalmente el propósito que nosotros traemos es más importante que nuestra vida. Buenísimo. ¿Y cómo le puedes explicar a una persona que está pasando un proceso difícil? Porque es bien fácil decir, mira, el proceso de Dios es perfecto, todo lo que le pasa a un cristiano obra para bien, o todas las personas que confían en el Señor obra para bien, pero qué difícil es cuando alguien está pasando una situación complicada, porque a veces las palabras creo que no bastan. Pero, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que está pasando un desierto, una tormenta, que en realidad no es lo que él quisiera para su vida? Lo que pasa es que cuando estás pasando esa experiencia es dura la experiencia. Sin embargo, yo lo que te puedo decir es que nosotros, si somos cristianos, quiere decir que nosotros estamos siguiendo a Cristo. Eso quiere decir que hay un camino. Y entonces nuestro mejor ejemplo es Él. Imagínate, Jesús sabía que iba a ser arrestado, que iba a ser lastimado, que iba a ser golpeado, que iba a tomar una cruz y que iba a ser crucificado y que iba a morir. ¿Y qué hace Él en Getsemaní? Dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué le contestó Andrés?
¿Qué le contestó el Padre a Jesús? No. Pero la palabra dice, pero que mandó un ángel a fortalecerlo. Entonces yo creo que muchas veces el problema de nosotros es nuestra oración, ¿verdad? Que nuestra oración nosotros queremos que Dios nos resuelva y que Dios nos cumpla, cuando en realidad nosotros tenemos que orar para ser fortalecidos, aunque las respuestas para nosotros sean uno de Dios. Porque Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios, todo nos ayuda bien. Y eso es una palabra que tiene que ser fundamento en la vida de un cristiano. Entonces nuestra oración tiene que cambiar muchas veces en nuestros desiertos, en nuestras tormentas. Y me gusta mucho esto porque a este episodio le llamé como la escuela del dolor. Porque creo que esto nos enseña un montón en el proceso, tal vez en la transformación de nuestro corazón para tener un corazón conforme al corazón que Dios quiere. Así como el proceso que pasó David de ser un pastorcito a ser el rey David, ¿verdad? ¿Y qué más podrías comentarnos de la escuela del dolor o de ese proceso que nosotros tenemos que pasar? Porque no creo que el dolor sea solo para lastimarnos o para, no sé, tal vez a veces la gente piensa que Dios es un Dios malo por los procesos que está viviendo. Entonces, ¿qué quisieras comentar de esto? Bueno, yo creo que a veces nosotros consideramos eso en los procesos porque verdaderamente no conocemos a Dios. Tenemos una idea muy equivocada de un Dios que nosotros hemos creado en nuestros pensamientos, ¿verdad? Un Dios que nosotros le pedimos y Él nos tiene que contestar. Y eso no es así. Una maquinita de favores. Y Dios no es eso, ¿verdad? Dios es un Dios que cumple su voluntad. Dios, la palabra dice que Dios es inamovible. Entonces yo creo que algo que sí nos ayudaría mucho en nuestra vida, ya sean en los días buenos o en los días malos, es entender dos principios, Andrés. El primero es el principio de la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Quiere decir que Dios tiene la autoridad, el poder y el control sobre todo el universo. Eso incluye tu vida y mi vida. Y el segundo principio es la providencia divina. La providencia divina dice que Dios toma todo lo que pasa en tu vida o lo permite y lo toma para que coopere para tu bien, para un propósito. Entonces, si yo uno estos dos principios y los entiendo, yo voy a saber que todo lo que Dios permite va a obrar para bien, va a ayudar. Esta palabra que está en Romanos que dice que coopera para nuestro bien es la palabra sinergeo, que significa colabora, ayuda, aporta, obra para tu bien. Entonces, si tú entendés que todo lo que Dios está permitiendo en tu vida te va a aportar, va a cooperar para un propósito eterno, yo creo que es más fácil que nosotros podamos tener gratitud, ¿verdad? Ser en los agradecidos, momentos de dolor. Ser agradecidos en el momento difícil. Y algo que me gustó mucho, madre, es que, y cabal, lo hemos compartido varias veces, es que no creo que a veces nosotros solo miramos el dolor momentáneo, ¿verdad? Es como cuando uno va al gimnasio. Yo sé que te levantamos cada mañana cuando vamos al gimnasio, pero cuando regresamos muchas veces adoloridos y nos quejamos. Siempre andamos con mi hermanita quejándonos que nos duele el cuerpo, pero al final sí vemos un resultado. Y creo que lo mismo es con la vida cristiana, porque tal vez estamos pasando un desierto, pero no sabemos que al final vamos a tener la tierra prometida. Entonces es bien bonito esta parte de la escuela del dolor porque nos ayuda a transformar nuestro corazón en el desierto para que estemos preparados para una tierra prometida, ¿verdad? Y no hablo solo tal vez de bienes materiales o no sé, porque creo que se ha vendido un poquito mal el evangelio, pero Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros en esa tierra prometida. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, la tierra prometida es algo lindo, podemos hablar de todas las promesas de Dios, pero a nosotros se nos olvida que antes de la tierra prometida hay un desierto y tenemos que aprender a caminar en el desierto. Si tú lees todas las jornadas de Israel, tú te vas a dar cuenta que Dios los acompañaba con una columna de nube que los cubría del frío, con una columna de fuego que los protegía una columna de fuego que los protegía del frío, ¿verdad? Y la de nube que los protegía del calor. Solo ahí ves el cuidado de Dios. Además, en todos los días de desierto siempre hubo un maná que caía del cielo. Cuando ellos tenían sed, había agua de la roca. Entonces, nosotros no vemos a
la compañía de Dios en los desiertos, cuando en los desiertos es nuestra mayor oportunidad de ver a Dios. Los desiertos no son para matarte, Andrés. Los desiertos son para marcarte, para transformar tu vida y para convertirte en ese hombre o en esa mujer que Dios dispuso desde la fundación del mundo que tú fueras. Buenísimo, sí. Creo que la gratitud es un aspecto muy importante en los desiertos porque uno solo tiene lo suficiente, ¿verdad? Lo necesario. Y uno a veces quisiera más y le reclama a Dios. A mí me ha pasado muchas veces y creo que tú has sido parte de estos procesos de reclamo a Dios de ingratitud. Porque tal vez sus promesas son de una tierra prometida y lo único que miramos es desierto, mucho calor y nos estamos quejando. Pero creo que también Dios nos procesa para que nos demos cuenta que en realidad tenemos un Dios amoroso y cuando más nos damos cuenta de eso es en los desiertos. Y algo también que he aprendido mucho de ti, madre, y yo sé que a ti te encanta el tema del tabernáculo. Porque también en el desierto fue cuando Dios instituyó por medio de Moisés un tabernáculo que era su presencia en el pueblo. Y eso fue en el desierto. Porque ahora Dios ya podía bajar y encontrarse con su pueblo. Un pueblo que se había perdido y que Dios quería reencontrar y restablecer esa relación con ellos. Y fue en el desierto, fue en el proceso de dolor, fue en el proceso de tormentas, fue en el proceso donde ellos tal vez no querían nada, pero ahí fue cuando Dios se encontró con ellos. ¿Qué puedes opinar tú del tabernáculo y de la relación que Dios quería restablecer en el desierto? Como también lo dice Oseas, que la voy a llevar al desierto. Y ahí la voy a enamorar. Sí, es que lo que pasa es que en realidad el tabernáculo es una figura, ¿verdad?, de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La verdad es que nuestro tabernáculo ahora es Jesucristo. Nosotros somos ese templo del Espíritu Santo y eso es lo que nosotros tenemos que guardar tanto. El problema es que en los desiertos se nos olvida que está la presencia de Dios con nosotros, se nos olvida que está dentro de nuestro corazón y que podemos buscarlo y correr a Él inmediatamente, pero no lo hacemos. Entonces creo que la parte más importante que a nosotros nos corresponde en el desierto es buscar esa presencia, mantener ese altar encendido, ese fuego que esté constantemente dentro de nuestros corazones para seguir caminando, porque solo eso nos va a dar la fuerza. Entonces, un consejo que nos puedes dar cuando estemos atravesando el desierto es buscar la presencia de Dios. Sí. ¿Y algún otro consejo que le pudieras dar a una persona que esté escuchando tal vez este mensaje y diga, bueno, yo estoy pasando un proceso, me siento identificado en la parte de que estoy siendo muy no agradecido? Se me fue la palabra ahorita, madre, es que estoy nervioso. Pero cuando uno es ingrato, ¿no? Ingrato, se podría decir, y tal vez uno se encuentra amargado, frustrado por el desierto, ¿qué le podrías decir a esas personas? Uno es buscar la presencia, pero otro consejo que le podrías dar. Yo creo que algo muy importante es de que nosotros podamos ubicarnos, ¿verdad? De saber quiénes somos nosotros y quién es Dios, porque yo creo que eso es algo que nosotros estamos con la idea equivocada. Nosotros creemos que esta vida, como te decía, se trata de mí, de mis deseos, de mis sueños, de mi voluntad. Y nosotros nunca le preguntamos a Dios cuáles son sus sueños para mí, su voluntad para mí, sus deseos para mí. Entonces creo que algo muy importante que nosotros podemos hacer cuando estamos atravesando los desiertos es, Señor, ¿qué necesito aprender aquí? ¿Qué necesitas tú transformar de mi corazón? ¿Qué es lo que yo tengo que ver en medio de esta situación? Porque un corazón agradecido, Andrés, cambia y quebranta un corazón altivo. Regularmente cuando nosotros nos quejamos es por la altivez de nuestro corazón, ¿verdad? De estar pensando en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo y yo. Y eso es lo que Dios necesita quebrantar muchas veces dentro de nosotros, porque nuestra vida no soy yo, es Él en mí. Gracias, Mari. Pues la verdad, qué bonito compartir contigo. Como te digo, espero que no sea la última vez que hagamos un podcast, que sigamos haciendo eso y te motivo. Y si las personas quieren seguir escuchando a mi mamá en un podcast, pueden comentarme o escríbanle a ella personalmente si la conocen para que siga compartiendo sus enseñanzas que creo que han sido de bendición para muchos. Madre, yo te agradezco por estar acá. Me enseñas mucho día a día y quiero honrarte. La verdad creo que este podcast es el resultado de una vida de
seguir a Dios, y este tal vez es el fruto que tú estás teniendo conmigo, así que te bendigo, madre. Te bendigo, hijo. Y bueno, vamos a ir a cenar, así que así que los dejamos, pero esperamos que sigas en este podcast, mamita, y espero que les haya gustado y ya, los dejo. Feliz noche. Adiós. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.